Hola amigos, muy buenos días. Si ustedes tuvieran que escoger entre salud física y el perdón de sus pecados, ¿qué escogerían? Porque hoy día nosotros de manera común buscamos al Señor Jesús cuando padecemos alguna enfermedad y lo que buscamos es que Él sane nuestras enfermedades y olvidamos nuestra salud espiritual. Vamos a leer un pasaje que nos va a dar un mensaje en esta hora. Estamos leyendo Mateo, vamos a leer hoy del versículo 1 al versículo 13. Leo para ustedes. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Seguimos leyendo ahorita, pero déjeme detener un momento en ese pasaje, porque es un pasaje muy sencillo. Simplemente Jesús llega a una casa y en medio de esa casa le he llevado un hombre paralítico acostado en una camilla, y simplemente cuando Jesús ve al paralítico es obvio, ¿no? Salta a la vista que lo están llevando porque está paralítico y porque sus amigos querían que este paralítico volviera a caminar. Pero de manera sorpresiva, el Señor Jesucristo lo primero que le dice es: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y aquí hay otro tema, el hecho de que los maestros de la ley que escucharon este diálogo, de inmediato empezaron a murmurar y dijeron: este hombre blasfema, porque eh, en el entendimiento de la ley de Dios, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y para los maestros de la ley, Jesús no es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre que no es Dios esté hablando de perdonar pecados? Y Jesús va a dar una respuesta que dice: bueno, ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o decirle: levántate y anda? Como diciendo, sanar su enfermedad física. Y dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces también sana al paralítico. Hay dos temas. Un tema aquí es la autoridad de Jesús como Dios mismo para perdonar los pecados. Este tipo de pasajes nos permiten ver entre líneas que Jesús no era un hombre simplemente, sino que en él radicaba la divinidad, y que él, en el ejercicio de su poder divino, podía obrar no solamente para sanar enfermedades, sino principalmente para perdonar pecados. Pero déjenme regresar al tema del principio. Yo les preguntaba: bueno, si ustedes tuvieran una enfermedad física y fueran ante Jesús, ¿qué preferirían? ¿Ser sanados de su enfermedad física o el perdón de los pecados? De manera común, nosotros vamos a escoger el ser sanados físicamente. De hecho, hoy día la inmensa mayoría de personas que venimos a buscar del Señor Jesús es porque tenemos alguna necesidad física, ya sea desde una enfermedad, una necesidad material, económica, o alguna situación crítica en nuestro hogar, en nuestra familia, en algún asunto legal, alguna situación así. Y lo que venimos es ante Él buscando la solución, buscando una ayuda en nuestra necesidad. Pero el Señor Jesús, cuando nos ve llegar, nos mira con otros ojos, nos mira con los ojos de que Dios tiene sobre nosotros. Y lo que Dios está mirando en nosotros es que nosotros somos personas que hemos ofendido, que hemos desobedecido sus leyes. Y lo primero que Jesús mira en una persona es el poder romper esa maldad que está sobre nosotros, para que una vez que seamos perdonados, entonces pueda venir toda la ayuda de parte de Dios en medio de nuestra necesidad. Así es que yo te animo
Si tú estás pasando alguna necesidad y piensas en venir a buscar ayuda del Señor Jesucristo, lo primero que tienes que hacer es mirarte a ti mismo como te ve Jesús. Y lo que Jesús ve en ti es que tienes necesidad de ser perdonado, de ser sanado espiritualmente, de ser quitada esa culpa delante de Dios, para que entonces, una vez que tú eres perdonado y que eres recibido en el seno del Padre, tú tengas la bendición de Dios y la ayuda que necesites en tu diario vivir. Déjeme leer una porción más. Dice el versículo 9: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En la segunda parte del texto, el evangelista Mateo, que es quien escribe este evangelio, narra su propia conversión. Y es muy sencillo, simplemente dice que Jesús iba pasando donde él estaba en su puesto de trabajo como recaudador de impuestos, y Jesús le dice: sígueme, y dice de una manera muy corta, y Mateo se levantó y lo siguió. Hay que resaltar que Mateo, como un recaudador de impuestos, era una persona llamada traidora por parte de sus conciudadanos, porque él, el recaudador, era un judío, pero que le quitaba o recogía el dinero de los judíos para entregarlo al imperio romano. Y de paso, él se llevaba una buena tajada. Así es que los recaudadores eran personas muy ricas porque manejaban el dinero de los impuestos para Roma, y ellos se quedaban una buena parte. Cualquiera de los judíos de su tiempo hablarían mal, hablarían pestes contra un recaudador de impuestos. Pero Jesús pone su vista en un recaudador de impuestos. Y la explicación es después, porque dice que Jesús fue a sentarse a la mesa de Mateo, en la casa de Mateo, y se sentó con recaudadores y con pecadores que llegaron a comer con él y sus discípulos. Y dice que los fariseos preguntaron: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y entonces el Señor Jesús contesta: porque los que están sanos no necesitan al médico, sino los que están enfermos. Y lo que Jesús está diciendo es que Él vino entonces a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a los que se consideran justos. Esto da el fundamento del Evangelio, porque el Evangelio siempre va a estar proclamado para personas que pueden reconocerse a sí mismas como personas que han fallado a la ley de Dios, que han ofendido a Dios y que necesitan el perdón de Dios. Las personas como los fariseos, que ellos creían que eran justos, que eran buenos y que no necesitaban del perdón de Dios, ellos seguían ofreciendo miles de sacrificios de los animalitos para poder ser perdonados. Y Jesús dice: es que yo no quiero que ustedes sigan haciendo sacrificios, más bien quiero que comprendan lo que significa la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que se hace real y evidente a través del sacrificio del Señor Jesucristo como nuestro Redentor. Queridos amigos, este pasaje tiene dos grandes enseñanzas. Por una parte es: ¿tienes tu interés en recibir el perdón y la sanidad en tu relación con Dios antes que recibir ayuda en las cosas materiales que necesitas? Porque si hoy día el Señor Jesús estuviera frente a ti, Él lo primero que te diría es: tus pecados te son perdonados, antes de darte la ayuda que tú estás esperando en aquello material que necesitas. Y número dos, se necesita que Jesús vino precisamente a ayudar a aquellos que están bajo el castigo del pecado. Aquellos que son pecadores, que se reconocen que han ofendido a Dios y que vienen en busca de ayuda. Y Jesús dice: yo he venido por ellos, por los que se reconocen pecadores y por los que necesitan el perdón de Dios. La gran pregunta para ti es: ¿y tú te reconoces a ti misma como una persona que necesita el perdón de Dios? Antes que cualquier otra necesidad material, pensemos en nuestra necesidad espiritual, la necesidad de ser perdonados por el Señor Jesús. Padre, gracias por este pasaje que nos brindas en Mateo,
Gracias porque podemos ver cómo el Señor Jesús claramente muestra su interés con el perdón de los pecados en aquellos han, que han fallado tu ley. Padre, te pido que nos des esa sensibilidad para venir a Jesús y buscar primero nuestra sanidad espiritual, encontrar primero el perdón de nuestro pecado antes de pensar en estar pidiendo la ayuda en nuestras necesidades materiales. Ruego, Señor, que así como llamaste a Mateo y tú nos estás llamando a nosotros, haya en nosotros ese espíritu disponible, sensible, que pueda responder a tu llamado, que pueda acudir para recibir el perdón que viene de tu mano. Te ruego, Señor, da tu bendición a aquellas personas que están leyendo tu palabra en este día, que tienen hambre y sed de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.